su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días tengan todos, apreciables televidentes, radio oyentes e internautas. Qué gusto estar con ustedes nuevamente para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Saludo a esa audiencia del canal 51.2 en Houston, Texas, a quienes invito para que nos juntemos este próximo sábado para adorar juntos a nuestro Dios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Allí estaré este sábado predicando la palabra de Dios. Y cómo me gustaría conocerles a ustedes, amables televidentes. Vengan con nosotros. Allí rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Estamos por el 10 East y la Wayside, como quien va del downtown rumbo, digamos ya a Luisiana, ¿verdad? Es decir, sobre el 10. Después de pasar el 59, sigue usted rumbo como que va para Luisiana, pero inmediatamente después del 59 por ahí le aparece la Wayside y se sale a su derecha y busque por allí, a su derecha siempre, la calle González que lo lleva a la Harbor Street y en la esquina está el Templo Pentecostés Los Lirios. Ojalá pueda venir este próximo sábado y podamos adorar juntos a nuestro Dios. Ya está aquí Joselito Rentería conmigo para estudiar la lección. Buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, gracias. Vamos a estudiar una vez la lección. Esta lección es tan importante del Espíritu Santo. Pedimos para nosotros, sabemos que como iglesia necesitamos que el Espíritu Santo tome control del pueblo de Dios en este tiempo. Así es de que antes de comenzar este estudio para el día de hoy lunes, vamos a hacer una oración de rodillas. Pidámosle al Señor que mande su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Padre Santo que está en los cielos, estamos muy agradecidos hoy, Señor, porque nos preservó la vida este día. Queremos pedirle que en el estudio de esta mañana, de este día, podamos ser usados, Señor, por su Espíritu Santo. Sea Él quien nos dé las palabras, de esas palabras con sal para que sean sazonadas y que su palabra pueda llevar, Señor, pues la dirección y la aprobación de su Espíritu Santo, Señor. Que nuestros hermanos puedan ser bendecidos. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos cómo Bernabé y todos sus compañeros de iglesia, sus hermanos, realmente prestaron atención a la manera de cómo el Espíritu Santo quería que se manejaran como iglesia, como cristianos. Hoy vamos a ver un contraste. Hoy vamos a ver que en esa misma iglesia había, igual como en los 12 apóstoles, un Judas. También personas que éstas no quisieron prestarle atención al Espíritu Santo. Estas realmente eligieron un camino diferente, aún en la misma iglesia. Vamos a mirar una tremenda amonestación para todos ahora, hermanos. Bajo el título, la hipocresía y su rápido castigo. ¿Quiénes fueron este tipo de miembros, Joselito? Bien, vamos a ver el texto bíblico para esta pregunta, pastor, que se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 2. Hechos 5, 1 al 2 dice de esta manera: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira fueron contaminados por la codicia. No cabe duda que el enemigo sabía meter también sus instrumentos dentro de una iglesia que estaban haciendo bajo la acción del Espíritu Santo. Muy diferente a lo que Bernabé hizo en el estudio de ayer, ¿verdad? Aquí vemos a Ananías y Zafira, a un matrimonio, podemos decirlo, que haciendo un voto y prometiendo públicamente, pero no solamente públicamente, sino prometiéndole al Espíritu Santo
la, la promesa que hicieron de donar esta heredad una vez vendida, pues me ponía a pensar qué terrible es la codicia a veces. Qué terrible es a veces sentir dolor por las cosas que le damos al Señor. Hermanos, aquí nosotros dice la Escritura que vendieron la heredad, dice su propiedad, y dice que extrajeron cierta cantidad y solo llevaron una parte. Y de esa manera entristecieron o contristaron al Espíritu Santo. Pero Joselito, la lección pone esto en el título del día, Uh-huh. pone esto como un acto de hipocresía. Así es. Entonces, según usted, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía viene siendo algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y lo hacemos falsamente. Creo que hipocresía, ser hipócrita, representa como decir, yo sé lo que debo de hacer y no lo hago. Puedo engañar a la gente, puedo engañar al ser humano y sin embargo conservarme como que yo soy una persona muy justa o muy, pues sí, honesta, cuando realmente no lo soy. Eso es hipocresía. Cuando yo estaba joven, me recuerdo que nos juntamos varios jóvenes, éramos bien amigos, pero había una joven muy tremenda. Y esa joven decía, ¿quién va a fingir el próximo sábado? Decía. Y ella lo hacía en referencia al próximo predicador. No, ok. Y algunas veces decía, porque era tremenda y a veces no iba a la iglesia, Sí. pero llegaba en la tarde y nos juntábamos todos. O a veces nos mirábamos el domingo en el club de conquistadores. Y ella llegaba y decía, ¿quién fingió ayer? Uh-huh. Y era en referencia al predicador. Sí, sí. Era tremenda. Entonces, ella tenía esa expresión para referirse a que una persona que finge es una persona hipócrita. Y cuando veo a Ananías y Zafira, aquí nosotros miramos el texto bíblico que dice, vendieron su heredad, sustrajeron del precio y trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Así es. El asunto aquí, hermanos, es que trajeron solo una parte. Cuando la habían prometido toda, ¿verdad? Exactamente. He allí, hermanos, la hipocresía. He allí el fingimiento. Aparentamos como que, pues, no somos diferentes a Bernabé. Aquí en esta iglesia también con nosotros está el Espíritu Santo. Pero, nada más lo aparentamos porque no lo vamos a dar todo. Nos vamos a quedar con una parte. Y hermanos, yo aquí voy a hacer una aplicación un poco fuerte. Porque de esto, hermanos, pues están llenas las iglesias. Y yo me tengo que examinar a mí mismo, hermanos, a ver dónde está la hipocresía mía. Pero voy a poner un ejemplo. Hay hermanos que ellos saben muy bien que de los $3,000 que han ganado en un mes, porque Dios les dio las fuerzas para trabajar, para hacer esa, digamos así, riqueza. Hay hermanos que de los $3,000 que ganaron en un mes, ellos saben que le tienen que devolver $300 de diezmo al Señor. Y saben que aparte de esos $300 de diezmo, todavía tienen que demostrar su dadivosidad con unas ofrendas. Pero estos vienen y cuando ya recibieron la ganancia de $3,000, dicen, es mucho dar $300 de diezmo. Así que vienen y solo dan la mitad, 150. Y hacen algo más todavía. Dicen, de los 150 que es de diezmo, agarremos 50 y pongámoslo como ofrenda y solo demos 200 y se roban 100.
hermanos. Y luego en los libros de la iglesia y en los sobres que llenan, aparecen en las iglesias como las personas fieles de la iglesia que diezman y ofrendan. Pero el Espíritu Santo sabe que están siendo hipócritas, que están, hermanos, fingiendo, que están dando lo que verdaderamente no es. Hermanos y hermanas, el diezmo no es una cuota. Porque otros vienen y dicen, no, como yo gano 3,000 siempre, yo siempre voy a dar 100 y 100 y 100 y 100. Y como que si solo, como que ganaran lo mismo todo el tiempo. Hermanos, cuidado, ese es el espíritu de Ananías y Zafira. El fingir. ¿Usted cree que puede engañar a los hermanos? ¿Usted cree que puede engañar al pastor, a los líderes? Sí, usted lo cree. Pero mire, allá arriba en el cielo y en la tierra también, hay alguien que los observa y sabe que a él no lo engaña. Yo quisiera, hermanos, en el nombre del Señor, decirles a todos que ese tipo de hipocresía en asuntos financieros, cuando se trata de lo que le pertenece a Dios, no la practiquemos. Porque ya vamos a ver, hermanos, que eso Dios lo detesta. Dios no lo aprueba. Es mejor, mi hermano, que te quedes con todo. Pero no, que no vengas aquí a la iglesia a fingir, a dar solo una parte. Porque, hermano, eso te hace hipócrita. Mejor quédate con todo. Pero no hagas esto. Mira el error de Ananías y Zafira. Sustrajeron. No lo trajeron todo a los pies de los apóstoles. Hipocresía declarada, fingimiento declarado en la iglesia. Yo quiero hacerle un llamado aquí a todos los que son miembros de iglesia y que tienen un trabajo, que tienen un negocio. Sean muy cuidadosos, hermanos. No finjan, no den, no pretendan dar una parte haciendo creer que es lo que deberían dar, cuando realmente esa es solo una cuota que han escogido dar o una parte. Hermanitos y hermanitas, la palabra de Dios nos está enseñando cómo tenemos que manejarnos en asuntos financieros delante de Dios. Honestidad es lo que debe prevalecer, sinceridad, y deberíamos de dar lo que Dios ha dicho. Aquí tenemos dos personas, una pareja, que sin duda entraron en el plan. Entraron en el plan que el Espíritu Santo había iluminado para que se suplieran las necesidades de la iglesia. Un plan que pues eran libres de entrar o no entrar, pero sin duda públicamente dijeron, vamos a entrar. Y a la hora de la hora no estaban siendo honestos. Hermanos, junto con el espíritu abnegado de aquellos que vimos ayer, tristemente surgen estos que no tenían dicho espíritu y que más bien, hermanos, no prestaban atención al Espíritu Santo. ¿Qué le parece si vemos el espíritu de profecía, a ver qué nos dice en cuanto a esto? Así es, dice de esta manera, dice, todos los presentes habían sentido una profunda convicción y bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que habían encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Hechos de los Apóstoles, página 59. Aquí encontramos entonces el problema. Hermanos, en algún momento nosotros yo creo que la palabra viene para instruirnos a veces. Y si en algún momento hemos tenido esta clase de espíritu de Ananías y Zafira, que como el pastor mencionó, abunda en este tiempo, puede abundar. Y el Señor hoy nos hace una invitación a que
nosotros tengamos el espíritu que tuvo Bernabé. Y que este espíritu de codicia, que no es otra cosa que parte del enemigo, hermanos, quitémoslo del medio. Seamos honestos, seamos sinceros. Al fin de cuentas, es para nuestro propio bien. Pues a Dios no le podemos engañar. ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira mejor hubieran dicho, bueno, lo prometimos y hay que darlo? Una promesa es una promesa, y no la hicieron ante los discípulos, sino la hicieron ante Dios. Y aquí nosotros, hermanos, dice que nosotros, cuando ellos, es un ejemplo para nosotros hoy, el agraviar al Espíritu Santo, aquí vemos una consecuencia muy terrible que vamos a verla en un poquito más. Saben, hermanos, que aquí lo que vemos es que tristemente Ananías y Zafira no resistieron, hermanos, a la tentación, sino que más bien resistieron al Espíritu Santo. Y nosotros debemos cuidarnos de resistir a la tentación, más bien, y no al Espíritu. Me recuerdo una vez, Joselito, estábamos en la iglesia y teníamos un invitado, un pastor invitado, y este vino y nos vino a desafiar a que pusiéramos en práctica el asunto de las primicias. Y él dijo allí, con la Biblia mostró que lo de las primicias pues era algo que Dios pues enseñó al pueblo de Israel, y que pues tenía, si bien es cierto, una aplicación espiritual, pero al mismo tiempo les ayudaba a ellos a ser más dadivosos. Y él nos motivaba de que pusiéramos por obra el asunto de las primicias. Entonces, y cuando terminó de predicar, él hizo un llamado. En mi vida yo nunca había dado una primicia. Entonces yo me puse a pensar, ¿y cuál sería una primicia si yo nunca he dado nada? Entonces fui en mi mente, pues pienso iluminado por el Espíritu Santo, y me dijo, ¿y por qué no das todo tu salario de todo este mes como primicia, ya que nunca lo has dado? Y yo dije, ¿todo mi salario? Dije yo, sí, ¿verdad? ¿Todo mi salario? Sí. Pruébate a ti mismo. Y entonces me sentí confrontado conmigo mismo, pero tomé la decisión. Y dije yo, ok, voy a probarme. Lo voy a entregar todo. Y no me lo va a creer que cuando ya me dieron el cheque, cuando ya me dieron el dinero, vino el enemigo. Y me dijo, ¿y tu renta? ¿Y los otros biles que tienes? ¿El pago del carro? Y empezó el enemigo a meterme aquel asunto donde posiblemente yo podría decir, creo que me apresuré. Exacto. Pero sabe que de todas maneras seguí adelante con el plan. Resistí la tentación que el enemigo me estaba poniendo para no ser fiel. Y me recuerdo que fue mi experiencia más bonita que he tenido en asuntos financieros con Dios. Entregué completamente todo lo que me dieron de pago ese mes. Pero qué cosa más hermosa, Joselito. No me faltó nada. Yo tuve todo de allí para acá. Yo he mirado cómo Dios me ha bendecido. Yo puedo ver que realmente cuando uno se mete con Dios, uno no pierde. Uno sale ganando. Exacto. Y pude ver cómo el Señor se encargó de suplir todo lo que yo tenía que pues de necesidad, y que tenía que tener pues recursos. Había un ahorro y uno podría decir, lo hiciste porque tenías de los ahorros y así quién no puede hacerlo. Sí, pero de todas maneras el espíritu del ser humano es que quiere tener más y más. Exacto. Y más. Sí. Y ese día pues estamos hablando de que pues es todo un mes. Lo que yo quiero destacar aquí, el hecho es de la tentación que tuve. Y estoy tratando de ponerme ahorita en los zapatos de Ananías y Zafira. Cómo el diablo los tentó. Cómo el diablo llegó allí, sin duda con aquellos pensamientos de, se apresuraron con el voto. No hubieran hecho esa promesa tan rápida. Miren ahora cuánto dinero les han dado por esto.
Pero lamentablemente, ellos no resistieron a la tentación. Y Santiago dice, sométanse a Dios, dice, resistan al diablo, dice. ¿Y él qué cosa? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Tristemente ellos no resistieron al diablo. Y cedieron a la tentación. Y cayeron lamentablemente en esta hipocresía declarada, en este fingimiento, donde la codicia, hermanos, prevaleció. Qué triste. Así es. Pero ahí estaba el apóstol Pedro. Y a través de la dirección del Espíritu Santo, él descubrió eso. Y Pedro nos va a decir cuál fue el verdadero pecado de Ananías. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Claro, encontramos en el libro de Hechos 5, versículos 3 y 4. Dice, una vez que ellos trajeron su aporte, la parte que dispusieron traer a los pies de los apóstoles, dice la Escritura, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué le parece? Aquí vemos que el apóstol, yo me ponía a pensar en esto, digo, ¿cómo es que el Espíritu Santo, bueno, Pedro lleno del Espíritu Santo pudo ver el error? Tan pronto entró aquel hombre con la ofrenda, con la parte que tenía que entregar, es confrontado. Y yo digo, bueno, ¿por qué a veces nosotros hoy no somos confrontados de esa manera? ¿Será que Dios tiene mucha misericordia con nosotros? ¿Qué pasa? Porque ahí tan pronto llega el hombre con lo que tiene que entregar, es confrontado por el Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Por qué albergaste en el corazón lo que Satanás quiso poner en ti? Sustrajiste la cantidad que debías de entregar, pretendiendo, y aquí viene la hipocresía, pastor. Aquí está la hipocresía de Ananías y Zafira, bueno, de Ananías en este caso, pretendiendo que estaba entregando lo que había vendido, pero se había reservado algo, así que no sé, como que no sentía mucho, vamos a decir, pienso que pierden el sentido espiritual de las cosas o de los pactos que hacemos con Dios. Yo me recuerdo un día que también hice una promesa cuando yo estaba allá en México. Estaba por venirme la primera vez para acá, para Estados Unidos. Y pues bueno, uno siempre tiene miedo, la manera en que se viene uno. Yo le dije, Señor, si tú me permites llegar allá, el primer sueldo que yo gane, es más, y si no llego a la cantidad, yo ofrezco $500 para ponerlos al servicio de la iglesia. Y yo me vine, dicho y hecho, pasé muy bien, llegamos hasta aquí, empezamos a trabajar. Y era lo primero que yo tenía que dar, porque esa había sido la promesa. Y sabe que tomé el cheque y dije, Señor, solamente voy a agarrar lo que necesite y voy a apartar la ofrenda, voy a juntar lo más que se pueda, al siguiente cheque lo agarro. Y bueno, sucede que en 2 cheques junté el dinero, dijo, no, yo no puedo estar a gusto sin cumplir esto, tengo que cumplirlo lo más pronto que pueda. Y no lo mandé la primera semana, pero lo mandé la segunda. Aunque me quedé sin nada, solamente sustraje por ahí para comprar un pantalón y unos zapatos, lo que necesitaba para el trabajo. Pero lo mandé, pero no estaba a gusto, en paz. Yo no estaba en paz con eso que yo había hecho. Y dije, no, Señor, perdóname. Junté el dinero y lo mandé. ¿Y cuánto era en ese tiempo? $500, pastor, era bastante. Mucho. Cuando yo apenas ganamos poquito. Y lo mandamos para allá. Y yo dije, póngale a la iglesia las ventanas. Póngale ventanas a la iglesia, y póngale esto acá al piso. Y bueno, con ese propósito lo mandé para que la iglesia en ese tiempo estaba en construcción. Y después de eso, me sentí una paz, una tranquilidad de haber cumplido con eso. Yo me pongo aquí en el lugar de Zafiras, Ananías y Zafira, que llegaron aquí. Cómo seguir con una mentira al fin te destruye. Y no solamente destruye, hermano, que tu vida espiritual, pero aquí vemos la confrontación del Espíritu Santo. Nosotros nunca podremos seguir mintiendo al Espíritu Santo sin recibir realmente un castigo como lo que recibió Ananías y Zafira. En algún modo, todo lo que hacemos está siendo anotado y vamos a ser juzgados por eso. Así que no es bueno ser hipócrita, hay que ser honestos.
Aquí podemos ver que es confrontado el Ananías por el apóstol Pedro. Y ve cuál es el mal aquí. Satanás llenó el corazón para que mintiese. ¿Mentirle a Dios? Tremendo. Hermano, yo quisiera unirme aquí a los comentarios que el hermano Joselito hace. Y quiero comenzar con esta expresión. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque, hermanos, miren el contraste. Ayer mirábamos un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aquí vemos a un hombre lleno de Satanás. ¿Qué les parece? Bernabé, lleno del Espíritu Santo, dijo, aquí está el dinero de la propiedad que he vendido. Vamos, usémosla para lo que hemos dispuesto como iglesia. Lleno del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos un contraste. Aquí tenemos un hombre lleno de Satanás. Porque dice, ¿por qué llenó, le dice Pedro, Satanás tu corazón? Y cuando habla del corazón la Biblia, no está hablando de este órgano que bombea sangre. Está hablando, hermanos, de la mente. En otras palabras le está diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu mente? ¿Con qué? Con ese espíritu codicioso. Con ese espíritu egoísta. Con esas sugerencias que te vinieron, como por ejemplo, de que te apresuraste en hacer la promesa, como por ejemplo de que, pues, a lo mejor te equivocaste. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu mente con eso? Al punto de que le mintieras. No a la iglesia, no a los hermanos, sino al Espíritu Santo. Oh, hermanos, no era obligación que él entrara en el plan, porque Pedro se lo dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, le dice. Y si la hubieras vendido, pues no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu mente? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí nos está diciendo, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. Aquí Pedro está destacando la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder solamente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Es Dios. Yo no entiendo cómo la gente anda bajándole al Espíritu Santo su categoría y diciendo, inclusive hasta negándolo. Cuando aquí Pedro dice, le mentiste al Espíritu Santo, y abajito dice, le has mentido a Dios. Oh, hermanos, qué lamentable este verdadero pecado de Ananías y Zafira, en mentirle o pretender mentirle a Dios, haciendo esta barbaridad. Cuidado, hermanos y hermanas. Vuelvo a recalcar el asunto con el asunto de las finanzas, con los diezmos y ofrendas. No seamos tramposos, hermanos. Si 200 tocan de diezmo, denlo con gozo y alegría, hermano. No pretenda allí como que engaña a los hermanos dando 100 cuando se quedó con 100. Cuidado, hermano. No crea usted. Mire, le está mintiendo al Espíritu Santo, le está mintiendo a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Dios no quiere que usted entre en eso, hermano. Bueno, aquí nosotros miramos que ese fue el verdadero pecado de Ananías en sí. Dejar que Satanás llenara su mente de codicia, de egoísmo. Y llegar al punto de pretender mentirle a Dios. No, que Dios nos libre de esto, hermanos. Y el don profético que nos dice. Dice, no se había ejercido ninguna influencia indebida en Ananías para compelerle a sacrificar sus posesiones para el bien general. Él había procedido por su propia elección, pero al tratar de engañar a los discípulos, había mentido al Altísimo. Tremendo. Así es. Interesante. Era voluntario el plan. Era voluntario el plan aquí, o sea, podía elegir no participar. Exacto, sí. Bueno, pero ¿qué sucedió cuando el pecado de Ananías se hizo evidente, Joselito? ¿Cuál fue la reacción inmediata en contra de aquel mentiroso? Aquí vemos la triste evidencia que ha pasado con Ananías. En Hechos 5 y 6 dice de esta manera. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron.
y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Qué sucedió cuando el pecado de Ananías se hizo evidente? Bien, pues en un momento como este, cuando la iglesia está dotada, llena del Espíritu Santo, y cuando la obra va en proa de popa, hermanos, un problema como este tiene que hacer justicia al Espíritu Santo, pastor. Porque, ¿cómo mancharíamos la obra del Espíritu Santo? Hoy, yo mientras estaba escuchando aquí lo que se estaba diciendo, yo me ponía a pensar, ¿qué obra no se debe llevar al mundo en ese tiempo? El cometido que tenía la iglesia primitiva es el mismo que tenemos que tener hoy. La de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todo el mundo. Y si estuviera, pero a lo mejor debido a la infidelidad de muchos de nosotros, el evangelio queda estancado allí. Pero no solamente eso, sino que aquí se nos insta a no mentirle al Señor. Creo que el pastor ya ha hablado mucho en este punto, ¿verdad? Pero aquí vemos, solamente quiero ser enfático a lo que pasó con Ananías. La Escritura registra muy bien aquí que murió por mentir al Espíritu Santo. Pues, hermanos, Dios odia la mentira. Dios odia la codicia, el fraude y la hipocresía. Nosotros no podemos venir a mentirle a Dios cuando Él conoce hasta nuestros pensamientos. Y venirle así, mentirle al Espíritu Santo en esta condición, pues la Escritura deja bien en claro que Ananías murió en ese instante. Esta, hermanos, va a ser sin duda la lección más solemne de la semana. Porque miren lo que está diciendo el verso 6. Cuando Ananías cae muerto, miren quiénes participan en su entierro. Los jóvenes. Levantándose los jóvenes, dice el verso 6. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pregunto, ¿por qué jóvenes? ¿Por qué jóvenes? Oh, hermanos, si hay algo que los jóvenes necesitan aprender desde su juventud, valga la redundancia, es de que tienen que ser honestos con Dios. Tienen que ser leales con Dios. Esos jóvenes que agarraron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a sepultar, quedó, hermanos, en su mente impregnado para siempre. ¿Cuáles son los resultados de mentirle a Dios? ¿Cuáles son los resultados de ser deshonestos con Dios? Esos jóvenes, mientras llevaban ese cadáver, hermanos, sin duda quedaron impresionados en cuanto a cuán cuidadosos deberían de ser ellos en el resto de sus vidas cuando se trata de hacerle promesas a Dios, cuando se trata de devolver a Dios lo que le pertenece. Hay una tendencia en la juventud a ser uno agarrado, a ser uno egoísta. Hay una tendencia en la juventud. Si ustedes hacen una encuesta en las iglesias, ustedes van a encontrar que la gran mayoría de jóvenes que ya trabajan no quieren darle al Señor ni siquiera los diezmos, ni mucho menos entrar en un plan de mayordomía o en un plan de ayuda para la iglesia. Lo primero que el joven quiere es comprarse un carro Mustang, comprarse un carro de marca, comprarse ropa de marca, pantalones, zapatos de marca. Ustedes van a ver que por lo general la gran mayoría de la juventud entran en esos hermanos actos egoístas, autocomplacientes, y nunca entran en un plan de ayuda para los hermanitos pobres de la iglesia, en un plan de un proyecto de la iglesia que hay que financiarlo, en un plan donde, hermanos, aquí vamos a dar no solo el diezmo, sino los que tengan fe. ¿Qué les parece si damos el 20%? Hagan una encuesta y encontrarán ustedes que, si bien es cierto, muchos adultos son como Ananías y Zafira, van a encontrar que la gran mayoría de jóvenes, ellos son agarrados y no quieren desprenderse de nada. Yo me recuerdo cuando estaba muchacho, mi primer trabajo, hermanos,
allá en mi país, El Salvador. Eran 400 colones al mes. Mi primer trabajo. Y me recuerdo que llegó la prueba para mí. Porque había sido enseñado en la iglesia, había oído como joven, pues, todo lo que requiere Dios. Y cuando recibo mi primer pago de 400, en ese tiempo 400 colones era dinero, hermanos. Me recuerdo que llegó el momento que había que apartar 40 colones de diezmo. Oh, eso fue duro para mí, hermanos. Llegó aquello que no me quería desprender de los $40. Yo decía, pero no, pues si con esos $40 yo puedo comprar un par de zapatos. Y vinieron pensamientos. Y luego la ofrenda. No, ¿cómo? Hermano, fue duro para mí. Satanás me tentó. Pero gracias a Dios, aunque fui tentado por el diablo, finalmente, hermanos, yo decía, no, pero es que Dios lo dice, yo no le puedo robar al Señor. Y desde ese día, hermanos, desde esa vez que aparté los primeros $40 de diezmo, yo no sé cuánto fue de ofrenda que di, pero desde esa vez, hermanos, el egoísmo fue arrancado. Y a partir de ahí, hermanos, en mi vida, oh, siempre lo que es de Dios es lo primero que he hecho, apartarlo para Él. Pero en la juventud, Satanás me llevó a tentar. Así que estos jóvenes que llevaban el cuerpo de Ananías para enterrarlo, sin duda fueron los primeros impresionados en cuanto a los resultados del egoísmo, de la codicia, de la mentira y sobre todo de pretender engañar a Dios. Jóvenes que me miran, si es que alguno de ustedes está frente al televisor o algunos que escuchen Radio Advenimiento, jóvenes, hagan una reflexión. Hagan una reflexión ustedes también. Imagínense que son ustedes los que van llevando el cuerpo de Ananías a enterrar. Un hombre mentiroso, un hombre egoísta, codicioso, un hombre que fingió. Que mintió. Oh, hermanos, jóvenes, imagínense que son ustedes. Piensen en cuáles son los resultados de no ser honesto con Dios. Y yo, joven, te animo. Mira, desde tu juventud, mira, aprende a vivir por fe. Devuélvele al Señor sus diezmos, sus ofrendas. Y si tienes que dar más, da. Y vas a ver que no vas a perder. Y sobre todo, la paz que vas a tener. Yo extraigo de este trabajo de los jóvenes aquí una lección para aplicarlo a la juventud de hoy, Joselito. Así es, muy al punto, pastor. La verdad que sí, los jóvenes aquí vamos tomando parte también dentro del ministerio de la iglesia primitiva. Y sin duda los jóvenes, estos jóvenes que entraron a Ananías y a Zafira, sin duda alguna que tomaron parte posteriormente cuando los discípulos dejaron la obra en sus manos. Así también los jóvenes y los adultos, pues aquí aprendemos una lección de la lección de hoy. En la última parte de la lección del Espíritu de Profecía dice: la sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se vería en peligro si, en el rápido aumento de conversos, se añadía hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios, adoraban al Dios de este mundo, a Mamón. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto de la mente y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y a precaverse contra el robar a Dios. Tremendo. Exacto, aquí queda todo confirmado y explicado lo que esto conlleva. Hermanos, por eso nosotros somos llamados a ser fieles, honestos, como lo fue José, como lo fue Daniel. Y veo cuando nosotros no le mentimos al Señor a través de sus siervos, pues el Señor nos va a usar en la medida en que nosotros seamos fieles a Dios. Hermanos y hermanas, Ananías y Zafira, Mamón los llevó a la muerte. Mamón era el dios de las riquezas. Así es. Y ellos adoraron más a las riquezas que al Dios verdadero. Y finalmente el mismo Mamón, miren, lo llevó a la destrucción, a la muerte. Tremenda lección la que hoy ha sido dada para ser aplicada a nosotros como iglesia. Precavidos hemos quedado ahora, hermanos, de no entrar en esas transacciones fraudulentas
que mienten, que fingen, cuando se trata con Dios y cuando se trata con cualquier persona, hermanos. Bueno, todas estas notas del Espíritu de Profecía fueron leídas de los Hechos de los Apóstoles, página 59 a la 61. Dios nos bendiga y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a ser honestos y sinceros delante de nuestro Dios. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a rodearnos, vamos a orar. Ustedes acompáñenos como puedan allí. Amado Padre, qué tremenda lección la de este día. Solemne advertencia, Señor. Cómo hablas de una manera que uno tiene que entrar en reflexión para no caer en este pecado, para no participar, Señor, de esta desgracia espiritual como es la que Ananías y Zafira practicaron y cayeron tristemente muertos. Padre, ahora, Señor, te ruego para que nos ayudes, de manera que podamos aplicar la lección aprendida a nuestra vida, en el sentido de que la codicia es detestable delante de ti, y que el engaño, el pretender mentirte, el pretender engañarte, oh Señor, eso no es visto por ti como cosa agradable. De manera que te ruego, Padre, para que todos los que estamos en esta hora oyendo esta lección, nos dispongamos a ser verdaderamente llenos del Espíritu Santo. No llenos de Satanás, sino llenos del Espíritu Santo, para que podamos de esa manera tener una actitud distinta a la de Ananías y Zafira. Señor, ayúdanos a ser sinceros, a ser honestos contigo y con la gente. Ayúdanos, Padre, a manejarnos y a andar con transparencia y a cumplir también todo aquello que prometemos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor